eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Un hombre en un pueblo apartado. Este hombre era de las personas de más escasos recursos. Este hombre muere y al morir esta persona llega al cielo. Y en el cielo lo reciben los ángeles y posteriormente lo recibe el Señor Jesús. Y el Señor Jesús lo comienza a pasear por unos pasillos, enseñándole maravillas, cosas espectaculares. Pero luego lo lleva a un cuarto y en una pantalla le comienza a mostrar todas las riquezas que él tuvo. Le comenzó a mostrar los edificios que había edificado. Le comenzó a mostrar las granjas que él había hecho. Le comenzó a mostrar los viajes alrededor del mundo que él había logrado, cómo había impactado a millones de personas, cómo había sido la influencia o el ejemplo para muchos jóvenes que habían estado en las drogas, que las fundaciones que él había levantado habían sido las que habían sido el ancla para levantarlos, para auparlos y llevarlos a un puerto seguro, que pudieran ellos poder reedificar sus vidas y continuar con lo que el Señor les había asignado a hacer. Pero cuando este hombre se agarraba la cabeza y le dice al Señor Jesús: pero usted se está equivocando conmigo, porque yo fui el hombre más pobre de mi pueblo. Yo fui el hombre que menos tuve. Era la persona de más escasos recursos en ese pueblo. Y el Señor le dice a este hombre: sí, es verdad, le dice, pero esto hubieras logrado si hubieras dejado a un lado el miedo, si hubieras dejado el qué dirán, si te hubieras apartado de aquellos consejos negativos que almacenaste en tu corazón. Y es que en el cementerio, amado hermano, es uno de los lugares tristes, que usted entra a un cementerio, a un panteón, y rápidamente usted siente esa nostalgia por muchas personas que están ahí. No porque solamente por los restos que están ahí, los huesos, sino porque ahí también fueron enterrados los sueños, fueron enterrados visiones, fueron enterrados los anhelos de muchas personas. Pero muchas veces, amado hermano, nosotros en vida enterramos el alto llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Dios no nos creó a nosotros para ser una persona fracasada, para vivir totalmente en la miseria, vivir mendigando toda una vida, mendigando un cariño, un aprecio, un respeto. Y ahí, amado hermano, es donde nosotros enterramos en lo más profundo de nuestro ser. No lo enterramos en la tierra, físicamente en un lugar, sino en nuestro ser. Porque igual la Biblia dice que somos polvo y al polvo volveremos. Pero muchas veces, amado hermano, no podemos cumplir la voluntad de Dios. No porque Dios no quiera que la cumplamos, sino porque nosotros decidimos en nuestro corazón más bien no hacer lo que dicta nuestra conciencia, sino hacer lo que escuchamos del exterior, o muchas veces tomamos decisiones por la presión del grupo, la presión de nuestro círculo íntimo. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 12, verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Levante la mano y diga: entendimiento, entendimiento. Si no, dice: por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, mire la palabra,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este mundo, amado hermano, tenemos que aprender algo, que la renovación de la mente no es de vez en cuando, no es cada año que yo tengo que renovarla. Nosotros en nuestras manos cargamos dispositivo móvil. Un dispositivo móvil que hay que estarlo reseteando o hay que estarlo actualizando cada cierto tiempo. Es igualmente nuestra mente. Nuestra mente tenemos que estarla nosotros reseteando diariamente. Todos los días tenemos que renovar nuestra mente. Porque todos los días Dios está haciendo cosas grandes. Todos los días dice la palabra que nuevas son sus misericordias para nosotros. En esas nuevas misericordias, si nosotros nos quedamos conformados a este siglo, nos conformamos a lo que vivimos a diario, nos conformamos con la gente que nos rodea siempre y no renovamos nuestro entendimiento, no vamos a poder ver cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios no es que nos quedemos en el mismo lugar toda una vida. No es que nos quedemos en una vida frustrada, en una vida, amado hermano, que totalmente hasta atascada, si podemos decir. ¿Por qué? Porque nos enfocamos y decidimos nosotros obedecer la voluntad de otros y no la voluntad de Dios. Muchas personas dejan de cumplir su alto llamado en Dios por lo que otros dicen. No, ¿y qué va a decir la gente? Pues la gente va a decir lo mismo que va a decir si usted no hace las cosas. La gente, amado hermano, no va a poner las manos por usted cuando Dios le diga qué hiciste con lo que yo te di. La gente, amado hermano, lo va a criticar si hace y si no hace también. Tenemos que aprender a romper con esos ciclos viciosos para ver la manifestación de Dios en tu vida, para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Tenemos que entender algo, que vamos a ser malentendidos. Usted va a ser criticado. Van a hablar mal de usted siempre, que usted haga la voluntad de Dios. Pero yo le voy a decir una cosa, yo prefiero quedar mal con la gente, pero quedar bien con el Señor. Porque Dios no me mandó a agradarle al mundo, Dios me mandó a agradarle a Él. Que su voluntad se cumpla en mi vida y voluntad, amado hermano, sé que la pueda recibir porque es buena, es agradable, es perfecta y nos va a llevar al lugar que el Señor tiene para nosotros. Qué triste sería que un día bajemos en un ataúd a la tierra y por el qué dirán no cumplimos la voluntad de Dios. Por el qué dirán nos quedamos, amado hermano. Por el qué dirán nunca se atrevió a hacer aquel sueño que tuvo desde niño. Por el qué dirán nunca abrió el negocio. Por el qué dirán nunca se aventuró a hacer aquel sueño que usted tenía. Nunca se aventuró a decirle a esa persona que amaba o que ama, nunca le dijo nada. Por el qué dirán y qué va a decir, y se le dice que no, que importa, el mundo no se va a caer por eso. Muchas personas, amado hermano, pierden la noción de su vida. Se vuelven, amado hermano, como marionetas de otros. Cumplen la voluntad de otros, pero no pueden cumplir la voluntad que Dios tiene para sus vidas. El apóstol Pablo hace mención de esto acerca de este siglo. No nos conformemos, amado hermano, con las cosas vanas de este siglo. Lo que hoy vemos, por ejemplo, los vehículos de este año.
Este año, en 10 años esos vehículos pasaron de moda. O en 1 año, 2 años, 3 años. Ya pasaron de moda. Están en renovación constante. En una renovación continua. El mundo, amado hermano, se mueve contigo o sin ti. Hay un movimiento todos los años. Siempre hay un movimiento. Pero muchas veces en la vida cristiana nos cuesta romper ese ciclo, nos cuesta romper esa mentalidad religiosa para recibir los frutos de Dios para nuestras vidas. Entendemos o debemos entender lo que dice el profeta Jeremías, en el capítulo 19, verso 11. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz. Dígale que está a su lado: pensamientos de paz. Pensamientos de paz tiene el Señor para su vida. Pensamientos de paz y no de mal. Pensamientos, amado hermano, de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En otras palabras, la voluntad de Dios es que a usted le vaya bien. La voluntad de Dios, dice la palabra en el libro de Isaías: dile al justo que le irá bien, que comerá del fruto de sus manos. Entonces, cuando nosotros entendemos que la voluntad de Dios es que a mí me vaya bien, es que a usted le vaya bien, quiere decir que tenemos que renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra vana manera de vivir, renovar cada día, hacer los cambios necesarios. No podemos hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Hay cosas que no van a cambiar. Tenemos nosotros que aprender a cambiar día a día. Tenemos que aprender a cambiar, porque la voluntad de Dios, amado hermano, es que vivamos por encima del pecado. No que el pecado nos cargue toda una vida, es que nos sacudamos del pecado a través de la sangre de Jesucristo, a través de una vida en obediencia al Señor, a través de abrirle el corazón a Dios. La voluntad de Dios, amado hermano, es que tengamos corazones agradecidos, que demos gracias en todo tiempo, sea la situación, como dijo el apóstol Pablo: he aprendido a contentarme sea cual sea mi situación. Una agradecida delante del Señor. La voluntad de Dios, amado hermano, es que andemos rectamente, es que andemos en integridad, es que andemos, amado hermano, sea donde sea, seamos hijos de Dios. Si estamos en nuestro hogar, somos, amado hermano, somos gente recta. Somos gente íntegra. El íntegro, amado hermano, es el mismo cuando todo el mundo lo ve, y también es la misma persona cuando está solo. Esa persona íntegra entiende que él mismo, si hace algo incorrecto, él mismo se está engañando. Entonces, Dios quiere, amado hermano, o la voluntad de Dios es que seamos íntegros, es que seamos santos. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que entrar y entender que la voluntad de Dios es, amado hermano, que andemos rectamente. También la voluntad de Dios es Él quiere escuchar nuestras oraciones. La Biblia dice: sean oídas vuestras oraciones, sean escuchadas vuestras oraciones. La Biblia dice también en el libro de Mateo: entra a tu cuarto y cerrada la puerta, dice, ora a tu Padre. Porque la voluntad del Padre es escuchar nuestras oraciones. La voluntad del Padre es escucharnos en secreto para recompensarnos en público. Las recompensas espirituales en públicas va a ser del trabajo interno, del trabajo en secreto que nosotros hacemos delante de nuestro Señor Jesús. La voluntad de Dios, amado hermano, es que los cristianos se amen. Dice la palabra, dice, y en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman
unos a otros. Usted va a conocer el corazón de una persona, cómo habla a su semejante. Porque recuerde cómo Jesús cambió las 613 leyes que habían hecho los religiosos en solo dos. Ama a Dios y a tu prójimo. ¿Cómo yo me refiero a otros? ¿Con qué si me estoy refiriendo a otra persona con odio, con rencor, con dolor, con angustia? ¿Me estoy refiriendo con enojo contra otra persona? Eso habla de mi corazón. ¿Cómo está mi corazón? El libro de Proverbios dice que sobre toda cosa guardada, que nosotros guardemos el corazón. En el corazón comienzan las enemistades. En el corazón comienzan los pleitos. En el corazón comienzan las guerras. En el corazón comienzan los homicidios. En el corazón comienzan las traiciones. En el corazón comienza la desintegración familiar. En el corazón comienza el chisme. En el corazón, amado hermano, hay un mundo. El corazón no tratado por Dios es como una bomba que en su momento va a explotar. Por eso David decía: Señor, ¿quién entrará al lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Tenemos que decirle al Señor cada vez que entramos a su presencia, cada vez que estamos en nuestro tiempo de oración: Señor, purifica mi corazón. Señor, desarraiga de mi mente si tengo rencor, si tengo resentimiento. Desarraiga de mi vida todo aquello que no te agrada. Desarraiga de mi vida todo aquello que me impide reconocer, entender o recibir cuál es tu voluntad. Porque muchas veces, amado hermano, podemos tener muchos años en el evangelio y estar en tinieblas. Porque esta palabra no la usamos, no la leemos. Esta palabra hay poder. Aquí hay vida eterna. Aquí está el GPS para cualquier necesidad que nosotros tengamos. Dice la palabra en el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra. En otras palabras, la voluntad de Dios es alumbrar nuestro camino, es alumbrar nuestras veredas. Que en la ley de Jehová nosotros meditamos. Dice la palabra que si la meditamos en esta ley, veremos su manifestación, veremos su mano de poder sobre nuestras vidas. Cuando habla de tinieblas, amado hermano, cuando habla que es una luz, es algo que va a alumbrar nuestro ser interior, va a alumbrar nuestro mundo espiritual, va a ser alumbrado. ¿Por qué? Porque la ignorancia es una oscuridad. Cuando ignoramos nosotros, amado hermano, el enemigo toma ventaja y te roba bendiciones que el Señor tiene para tu vida. Hay gente que ha perdido la paz porque ignora que el Señor da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay gente que vive preocupado. Hay gente que vive ansioso. ¿Por qué? Porque ignora que si eleva su nivel de oración, que si eleva más tiempo en oración, la ansiedad va a desaparecer. Hay mucha gente que ignora que si vivir, amado hermano, libre de falta de perdón, de soltar perdón, que lo merezca esa persona o no lo merezca, eso le va a quitar a usted un gran peso de encima. Pero muchas personas viven hundidas en el rencor, en el resentimiento, porque ignoran que soltar perdón, que soltar, amado hermano, o que perdonar, o que pedir perdón. Porque muchos dicen: no, si yo pido perdón o me disculpo, en realidad me voy a ver débil. Ante el mundo puede de que sí, pero delante de Dios usted se va a ser fortalecido. Pero en su interior usted va a recibir esa sanidad que necesita. Porque la voluntad de Dios, amado hermano, es que nadie perezca. La voluntad de Dios es, dice la palabra, que Él
el Señor dice no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Más bien Él tiene paciencia con nosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Tenemos que entender que la voluntad de Dios es que nadie perezca, que todos lleguemos al arrepentimiento. Dice segunda de Corintios también: por tanto, no desmayamos. Antes aún nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva. Mire lo que dice: se renueva día a día. La renovación tiene que ver, amado, de una vida constante conectado con Dios. La oración tiene que ver con esa oración todos los días. Desde que usted se levanta en un agradecimiento a Dios por esa nueva oportunidad. Desde que ese día comienza el agradecimiento. Pero usted le comienza a decir entre el agradecimiento sus necesidades, sus angustias, pero también le comienza a decir: yo necesito una renovación en mi mente. Yo necesito una palabra rema. Yo necesito esa sabiduría que solo puede venir de ti. Yo necesito un toque tuyo. ¿Por qué? Porque ahí, amado hermano, día a día nos vamos renovando. Día a día vamos viendo la manifestación de Dios sobre nuestras vidas. También dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 17, verso 1 al 5. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Diga conmigo: se transfiguró. Levante su mano, por favor. Se transfiguró, todos, hermana Iris. Levante su mano. Y se transfiguró delante de ellos. Se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí se le aparecieron Moisés, Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, y otra para Moisés, y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube los cubrió, y he aquí una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Mire la palabra. Habla de una transfiguración de Jesús. Y este hombre, Pedro, lo está viendo en el mundo físico. Y dice: no, aquí es importante. Esta gente se está quemando del sol. Le vamos a hacer una enramada. Pedro todavía no entiende lo que la transfiguración está pasando sobre sus ojos. ¿Sabe por qué? Porque en nuestro mundo carnal todo lo estamos pensando en lo físico. Una transfiguración, amado hermano, está hablando que usted cambia su manera de pensar. Que cuando viene la transfiguración de Dios sobre nuestras vidas, algo nuevo va a ocurrir, que lo que no está va a comenzar a ocurrir. No había nube, pero la nube se posó sobre ellos. No había gloria, pero la gloria vino sobre su vida. Entonces, cuando la transfiguración viene, permitimos al Señor esa transfiguración, salimos de lo común y cotidiano a caminar en lo sobrenatural de Dios. Dios te quiere llevar, amado hermano, a mostrarte su voluntad sobre tu vida. Que esa vida que has tenido, lo que has estado luchando, lo que has estado lidiando, por ahí puede ser con una baja autoestima, puede ser con pensamientos aterradores sobre tu mente, puede ser por circunstancias que han asediado tu vida, puede ser, amado hermano, por algo que te faltó en la infancia, puede ser por un dolor de años, puede ser por una enfermedad, puede ser por una traición, puede ser, amado hermano, por cualquier
cosa, pero déjame decirte que si tú permites al Señor que su voluntad repose sobre tu vida, va a venir una transfiguración sobre tu vida, que serás alguien mudado, diferente, alguien cambiado por la palabra de Dios. Porque cuando Dios viene sobre un hombre, sobre una mujer, algo glorioso sucede. Ese día a Pedro se le encendió algo diferente. ¿Saben por qué digo que a Pedro? Porque fue el único que captó lo que Jesús dijo. Dice, Jesús le dijo a los discípulos: y en mi nombre haréis mayores cosas que yo. ¿Saben por qué? Porque Pedro ve la transfiguración del Señor y él toma una acción. Aunque él la tomó en lo físico, el Señor se la mostró en lo espiritual. Una nube viene sobre ti. Por eso la Biblia dice que cuando Pedro caminaba, dice, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Eso quiere decir, amado hermano, que cuando usted tiene una disposición, usted dice: voy a servir al Señor. Mire, Pedro, él tenía una necesidad, un hambre de agradar al Señor. Dijo: no, voy a hacerle una enramada a estos hombres, voy a hacerle una enramada a mi Señor Jesús. Y el Señor le dice: hay una nube, pero esa nube te va a cubrir y serás un apóstol diferente. Serás un hombre que vas a salir de lo cotidiano a ir a lo sobrenatural. Y Dios quiere llevarte esta tarde de ser un joven cotidiano, de ser una persona cotidiana, a caminar en lo sobrenatural de Dios. Porque la voluntad de Dios no es que seas un común y corriente, sino que camines en el poder de Dios sobre tu vida. Y en esta tarde, si usted cree esa palabra, levante sus manos y dele un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor le dice a Pedro, porque fue el único que le dijo el Señor cuando el Señor preguntó. El Señor pregunta: ¿quién decís vosotros que yo soy? Uno le dijeron: tú eres Elías, tú eres Moisés, tú eres uno de los profetas. Pedro dice: hey, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Sabe por qué? Porque mire, es que los demás discípulos eran excelentes discípulos, pero Pedro fue a una milla más. Pedro siempre andaba buscando en qué servía. Pedro era un ofertante. Decía a Jesús: ¿qué puedo ofrecer? Aún cuando Jesús dijo: voy a tener que morir, Pedro dice: yo voy a ir contigo. ¿Por qué Jesús no se lo permite? Porque solo era uno, pero sin pecado, y Pedro sí tenía pecado. Entonces, cuando nosotros, amado hermano, salimos de ser demandantes a ser ofertantes, ahí la voluntad de Dios comienza a manifestarse en nuestras vidas. Porque recuerde que todo cambia. Todo cambió, si usted ve, en Moisés. Cuando Moisés sale de Egipto, Dios primero hacía el milagro y el pueblo creía. Cuando Moisés es removido, el Señor lo lleva a su presencia, se levanta Josué, primero había que creer y después venía el milagro. Cuando Moisés, el mar se abrió. Cuando Josué, el Jordán, dice que hasta que se mojaron los pies, entonces el río Jordán se abrió. Hay un movimiento de la gloria de Dios. Y en este último tiempo, amada iglesia, Dios va a comenzar a hacer cosas grandes con aquellos que dicen: yo voy a servir, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Yo tengo que levantarme en acción. Yo tengo que hablarle a otros de Jesucristo. Yo tengo que traer invitados a la iglesia. Yo tengo que hacer algo. ¿Por qué? Porque yo quiero entrar en ese mover de Dios. Yo quiero ver la manifestación de Dios. Yo quiero ver la transfiguración de Dios sobre mi vida, sobre mi casa. ¿Por qué? Dios está levantando en este último tiempo, amado hermano, gente que crea en la transfiguración, gente que crea en el nuevo mover de Él en este último tiempo. Dice la palabra: mientras Él aún hablaba, la nube cubrió a Jesús, a Moisés y a Elías. Jesús, amado hermano, hizo estragos en la tierra. Fueron las 3 dimensiones del reino. La tierra,
Elías en los aires hacía descender el fuego del cielo. Y Moisés en las aguas, cuando él levantaba y esas aguas se partían. La transfiguración comienza su efecto en la vida de Pedro. Una transfiguración, una acción, amado hermano, trae grandes cambios, grandes resultados. Mi pregunta es, ¿qué usted va a hacer en su vida? ¿Va a ser como Pedro y decir, ¿sabes qué? Yo en realidad yo tengo que hacer algo para el Señor? ¿O va a ser como los otros dos que se quedaron solo disfrutando? Es más, tenemos que ser gente, amado hermano, con iniciativa. Gente de su estado de confort, porque ellos quieren ver la manifestación del Eterno sobre sus vidas. Gente que hace morir al yo. Ese yo que quiere quedarse sentadito sin hacer nada. Ese yo que no quiere orar. Ese yo que no quiere ayunar. Ese yo que viene arrastrando los pies. Ese yo que no le gusta el compromiso. Hay que llevarlo a la cruz del Calvario para que el poder de la resurrección venga sobre su vida y la transformación de Dios comience a obrar sobre su casa. Nos ponemos en pie, por favor. Padre, damos gracias. Señor, he ministrado la palabra como tú la pusiste en mi corazón, Dios mío. Amado Rey de gloria, Rey de honra, suyo es el poder por los siglos de los siglos. Padre, hoy, Dios mío, nos humillamos delante de ti. Levantamos sus brazos, amados. Levante sus brazos ahí donde está. Y dígale, Señor, hoy me humillo delante de ti. Oh, amado Dios. Señor, ayúdame, Padre Santo, a morir a mi yo. Y que tu perfecta voluntad se cumpla en mi vida. Enséñame, Señor, a obedecerte. Enséñame, Señor, a honrarte. Enséñame a servirte. Enséñame a amarte. Enséñame a tener una vida en conexión contigo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret.